Mi nombre es Javier Pesantes, soy arquitecto urbanista, paisajista. Ya Mario dejó abierto el debate si es que somos arquitectos, paisajistas, urbanistas, somos de todo un poco, pero la verdad, más allá de eso, creo que todos hacemos paisaje. En definitiva, la persona que siembra un árbol, que decide, toma la decisión de poner un muro o cualquier otro objeto, está creando paisaje. Entonces, en ese ámbito, más allá de un título, de ser, para un poco dar una pequeña introducción, digamos, a algunos conceptos, ya Gaby, como profesora de paisaje, les vas a dar, vas a ampliar mucho más del tema, ¿no es cierto?, de conceptos y significados. Pero bueno, ¿el paisaje qué es? No es un complemento o suplemento de la arquitectura que a veces, muchas veces solemos confundirnos. O sea, a veces me quiero un poco acoplar a la academia o recordar, más bien dicho, cuando nosotros también fuimos estudiantes, nos decían, bueno, pues, haga tal edificio o haga o haga esta infraestructura, ¿no es cierto? Y lo que presentaba, lo que nos sobraba era el área verde, o lo que nos restaba era qué pasaba ahí, qué había que ponerle ahí, ponle un arbolito. Entonces, esos conceptos son los que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar con el concepto de la interdisciplinaridad hasta la transdisciplinaridad. Es decir, académicamente tenemos que ir migrando hacia eso. No podemos seguir en esa metodología de que como arquitectos somos todologistas y que entendemos todo. Tenemos que ir entendiendo de otros campos y tenemos que poder tener esa relación, ¿no es cierto?, esa coordinación con las diferentes materias que existen para la creación de los proyectos. Entonces, en ese ámbito, el paisaje es un proceso integral e integrador. Pero como decía Mario hace un rato, también es diálogo. Si no tenemos el componente del ser humano, ¿no es cierto?, del que hace el paisaje, los proyectos no van a tener alma, ¿no es cierto? Entonces es importante también el diálogo. Una de las diferencias también, que tal vez va un poco más allá de la arquitectura, es la relación del tiempo y el espacio. Una obra de paisaje queda ligada toda la vida a nosotros. Entonces, el momento que creamos un paisaje, ese paisaje tiene vida. Si siempre un árbol crece, si realizamos un espacio, ese va evolucionando en el tiempo. Entonces hay este componente que va un poco más allá de lo que a veces realizamos dentro de lo que es arquitectura. El tiempo y el espacio. En definitiva, el paisaje es lo que la gente hace de su entorno, después de que la naturaleza lo ha puesto en sus manos, de acuerdo a Jay Appel. Para ir un poco introduciéndonos dentro de lo que es el proyecto que vamos a ver a continuación, he tratado de desagregar un poco para poder entender el proyecto en esta trivia, ¿no?, que es un poco aproximada a la trivia vitruviana, ¿no es cierto?, de lo que es la forma, la función y la tecnología, ¿no es cierto?, en cuanto al paisaje, ¿no? El paisaje tiene estos tres componentes principalmente, ¿no es cierto? El componente natural, el antrópico construido, o construido que se le denomina, ¿no es cierto?, donde están todas las actividades del hombre, y la parte perceptual, ¿no es cierto?, que está muy ligada a los sentidos. En base a estos tres, más o menos, vamos a ir desglosando y vamos a ir viendo lo que el proyecto del Parque Abril Güell. Este proyecto es un contrato de consultoría con el municipio de Ambato, que estamos desarrollando ya aproximadamente un año. Y ahora, bueno, estamos en esta parálisis obligatoria, pero estamos en una fase de la presentación del anteproyecto, que es lo que vamos a ver. Tiene un área aproximadamente de 9.5 hectáreas y una longitud de unos 2 kilómetros más o menos. Bueno, para ver, si le ven en mi mouse ahí, ¿no?, el puntero, ¿no? Sí, gracias. Bueno, un poco para introducirles dónde está ubicado
Tal vez, bueno, para los que conozcan Ambato un poco se puedan guiar, pero este meandro amplio que se ve aquí es el río Ambato, ¿no? Ambato está conformado por varias plataformas y terrazas, ¿no? O sea, geológicamente en el tiempo hay unos valles muy profundos, que por ejemplo, este valle de aquí es la parte del centro de Ambato, donde está el parque, la catedral, etc. Está dividido por este gran valle profundo que es el río Ambato y que es la área de mayor riqueza, digamos, de diversidad y de vegetación y de cultivos, etc. Nuestro proyecto es un afluente del río Ambato, la quebrada Abril Huayco es la zona de estudios de esta zona que está aquí marcada, pero que corresponde a una quebrada que viene en paralelo, ¿no? Que es la quebrada Abril Huayco, Piso Cucho, que se une con otra quebrada y que desembocan en la parte baja de lo que sería el río Ambato. El río Ambato es la zona más baja para que entiendan de todo lo que es la ciudad. Por otro lado, también esta zona de estudio es un límite, digamos, no un límite, más bien, digamos, es una zona de transición, ¿no es cierto? No me gusta hablar de límites, porque los límites van muy a la parte a veces urbanística. Más bien es una zona de transición, ¿no es cierto? O de periferia de lo que es la ciudad, del crecimiento de la ciudad. Aquí está un eje también que es muy importante, que es un eje vial que se va hacia la zona de Quito, ¿no es cierto? Y atraviesa esta zona. Y se ha ido creciendo, como muchas de nuestras ciudades, extensivamente. Bueno, la primera parte, como les dije, vamos a relacionar a lo que es el componente trópico, donde está la arquitectura, el urbanismo, la vialidad, etc. Este es nuestra área de estudio, en la cual la dividimos más o menos en 5 zonas, ¿no? Para poder trabajar e ir detallando un poco más en el tema de las escalas. Una primera parte del estudio que se hizo dentro de la parte urbanística es la accesibilidad, obviamente, ¿no es cierto? ¿Cómo podíamos llegar a esta zona de estudio, ¿no? ¿Cómo estaba conectada esta zona con la ciudad? Entonces ahí podríamos determinar que realmente no había una claridad, no había un orden, digamos, dentro de lo que es la vialidad, a pesar de que, bueno, dentro de normativas tenemos vías jerarquizadas, pero en la realidad casi todas estaban en la misma condición. Eh, Esta es la jerarquización vial existente, ¿no? Bueno, aquí creo que lo más importante es está definido, como ustedes pueden ver, estas 2 vías que están en rojo son las vías que salen, que son el desfogue desde el centro de la ciudad hacia la parte norte, o sea, hacia Quito, ¿no? Ahora, bueno, Ambato tiene el paso lateral y tiene un desfogue muy fácil de movilidad, pero esto hace algunos años esta era la vía principal de salida de la ciudad hacia el norte de la ciudad. Entonces, estas 2 vías paralelas con nuestra zona de estudio y tenemos otras que ya son un poco vías más colectoras, barriales, que también son de alguna manera cruces transversales, ¿no? Como esta Tigüinza y esta Condor Mirador. Bueno, estas son un poco la vialidad interna para ver la materialidad, pavimento, piedra, tierra, ya se usa mucho también el tema del adoquín. Y voy a ir aquí un poco más rápido en la parte esta de análisis, digamos, ¿no es cierto?, de la imagen actual del sector. Este es un poco la, la realidad nuestra. Las quebradas son escombreras, son a veces las zonas más olvidadas, son zonas de inseguridad según la percepción de la propia gente, ¿no es cierto? Y aquí en Ambato, sobre todo, la gente acostumbra mucho a las quebradas. Creo que en Cuenca en algo hemos superado y sí creo que tenemos más, a veces, conciencia ambiental en el tema de los márgenes de ríos, márgenes de quebrada, con rellenos, quemas, ocupación de las áreas de quebrada. En los temas de vialidad igual
bueno, siempre la prioridad ahí a veces del vehículo, aceras muy pequeñas, construcciones que se interponen en las vías, ¿no? Vías estrechas en las cuales hacen parqueo, veredas ocupadas por vegetación, en fin. Infraestructura, mobiliario, que también es cosa que sucede mucho aquí en nuestros espacios públicos, ¿no? No hay aquí una verdadera coordinación a veces en lo que son el diseño de estos espacios o del mobiliario. Entonces, cada junta parroquial, aquí estamos dentro de 5 juntas parroquiales. Entonces, cada junta parroquial, como pueden ver, vino uno, hizo la casa comunal, otro hizo una ermita, el otro puso una banca, el otro puso otra banca sacando creo que de los asientos de los buses, vino un colaborador y puso otra banca, en fin. Entonces, todo esto hace que se vaya, ¿no es cierto?, perdiendo calidad de este espacio. Bueno, aparte ahí también tenemos espacios inseguros como nuestros puentes, ¿no? O sea, este es el diario vivir. Todos los días la gente cruza, atraviesa estos lugares, en fin. Bueno, también tenemos algo más de, como les decía, de bueno, de las normas, ¿no es cierto?, de seguridad de las viviendas en los bordes de estos pequeños barrancos que existen ahí, muros al borde de la quebrada, cerramientos, los rellenos nuevamente. Prácticamente algunos ya han puesto puestas, ya son casi dueños del parque. Todas estas áreas en la cual le damos la espalda, ¿no?, a la ciudad. Estas áreas, como dice algún arquitecto, estos no lugares, ¿no? Estos espacios en los cuales se pierde todo sentido, ¿no es cierto?, de solamente entra la pertenencia, pero se olvida de la ciudad. Estas barreras, no sé si se quiere también a veces que se convierten en las rieles, y la vegetación que a veces ahí crece y nace, ¿no?, ante la insistencia. Esto, bueno, un poco de manera rápida en el tema, un poco de lo que es la parte de cómo se ha ido poblando un poco este territorio. Voy a entrar en la parte del componente natural, en el cual hemos realizado varios estudios complementarios, ¿no es cierto?, adjuntos al proyecto, y uno de estos es el tema de la vegetación, ¿no?, la identificación de la flora, la fauna y la aptitud del suelo para ello. Eh, Igualmente, este no es un estudio realizado por mí, sino por una bióloga de aquí de Cuenca, Fernanda Abril, que nos colaboró en este estudio, y les voy a comentar más o menos de lo que entiendo, porque, como digo, no es 100% mi competencia. Eh, bueno, aquí, esta línea que pueden ver aquí son los 2 kilómetros de quebrada que tenemos, desde la parte alta a la izquierda hacia la parte baja que estamos determinando la avenida Indoamérica. Y se determinaron 3 zonas en las cuales básicamente se encontraron 3 formaciones, ¿no?, dominadas en el primer tramo por lo que es de eucaliptos globulus, el eucalipto, nuestro eucalipto tradicional, Baccharis latifolia, en la segunda unidad, y la tercera de Nicotiana glauca. ¿Qué quiere decir esto? O sea, lo primero es que en estas 3 formaciones vegetales nos dicen justamente qué es lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, un poco en el tema de vegetación. La vegetación responde al suelo, la vegetación responde al clima, ¿no es cierto?, la vegetación responde a muchas cosas. El hecho que haya la presencia o la mayor presencia, por ejemplo, de este tipo de vegetación, quiere decir que hay suelos pobres, que hay suelos que están en relleno, ¿no es cierto? Y eso es lo que está en predominancia aquí. Pero también hay potencialidades a veces, porque también hay plantas muy interesantes dentro de estas comunidades.
Y lo otro que quiero también, o sea, un poco apuntar es que tenemos que dejar de pensar en la vegetación como individuos. Nuestros estudios incorporamos todos de manera en comunidad, de manera que podamos identificar las formaciones. Si bien hay una predominancia de ciertas especies, pero tenemos que entenderlos como comunidad. ¿Qué es lo que encontramos dentro de cada una de estas tres comunidades, ¿no? Bueno, dentro de lo que es diversidad de composición, encontramos 55 especies que corresponden a 27 familias. Las principales familias son solanáceas, asteráceas y poáceas. Y un poco, digamos, que aquí está el resumen, digamos, de esto, ¿no? O sea, ¿para qué es lo que nos dice? O sea, ¿a dónde queremos llegar con esta investigación? Entonces, lo que encontramos aquí es una riqueza, una diversidad, ¿no? Entonces, en base a eso, se hizo una valoración de acuerdo al índice de Shannon-Wayne, en la cual se determina que hay una diversidad media. En base a todo el estudio de los IBIs, de los valores, ¿no es cierto?, del número de especies por cada por cada comunidad, se determina la diversidad. Entonces, podríamos decir que no estamos tan mal a pesar de toda la contaminación, a pesar de todos los problemas que podemos ver, la vegetación, eh, digamos, ha logrado un poco defenderse, si se quiere así, ¿no? Se ha mantenido algún tipo de vegetación interesante. ¿Qué más podríamos ver dentro de lo que es esto? ¿No? O sea, es importante siempre adentrarnos no solamente en el área que vamos a intervenir, sino irnos más allá de eso, de esas fronteras. Tenemos que abordar eh, todas las fronteras que podemos dentro de las áreas. Esto es una de las cosas que también me llama mucho la atención, estos patrones, ¿no? Esta es una zona donde se produce y se cultiva mucho, sobre todo tema de vegetales, y también, bueno, hay algo también de lo que es producción de aves y etcétera. Pero, ¿qué es lo que pasa? O sea, esto de aquí, esta riqueza que vemos, ¿no es cierto?, de esta diversidad de especies, se relaciona mucho con la parte de la fauna, ¿no? Y sobre todo con la avifauna. Entonces hay una conectividad ecológica muy interesante que está produciéndose aquí. Eh, Adentrándonos un poco ya en el tema de fauna, dentro de estos mismos transectos, ¿cierto? Se tomaron muestras y fuimos haciendo análisis de cada comunidad en función con la relación de la fauna. Entonces aquí ustedes pueden ver, perdón, pueden ver la relación que hay con los anfibios, con las aves, mamíferos y reptiles. Si cada comunidad tiene mayor o menor relación y es también algo que realizamos en este sentido. Estas son algunas de las aves que encontramos ahí, que es uno de los mayores potenciales, pero también, bueno, encontramos algo de lo que son mamíferos y reptiles y ranas. Igualmente, bueno, aquí sí se nota una pérdida grande, sobre todo en el tema de herpetos y mamíferos, ¿no? Porque ya empieza, eso ya se empezó a perder bastante en esta zona por el tema del relleno. Ya no hay esta relación, sobre todo el tema de insectos y hormigas, por ejemplo, casi desaparecen en estos suelos de relleno, ¿no? Bueno, pueden ver, hay 15 especies de avifauna, correspondiente a 8 familias, herpetofauna, 2 especies. El herpetofauna corresponde a lo que son los sapitos, ¿no? Mastofauna son los mamíferos y igualmente se hizo asimismo un análisis a través de Shannon-Wayne para poder ver la diversidad de especies que existen, la importancia. Este es, digamos, que el cuadro resumen de lo que es flora y fauna, un poco en esa relación conjunta que les había dicho, en la cual determinamos la importancia ecológica de esto. En la primera que decíamos, en la comunidad de eucalipto, tenemos una importancia ecológica alta, pero aquí hay que notar, claro, que hay también en esta zona hay un canal de riego, ¿no?, que también da mucha riqueza y por eso el hecho de que viven muchas especies en esta zona. Todas estas zonas que ven aquí marcadas, estas manchas en azul,
son digamos, las de importancia ecológica más bajas, porque este va relacionado al relleno y todo esto es el suelo de relleno que se provocó aquí. Y nuevamente esta zona amarilla que aparece como una zona media que también de alguna manera se ha conservado lo que es el borde de la quebrada, entonces hay alguna riqueza conservada también. Este es un poco el resumen de lo que es flora y fauna. Y aparte de esto, bueno, hicimos un análisis de suelo, de la aptitud de suelo, o sea, de la parte edafológica en relación a lo que es la flora, ¿no? Bueno, aquí no me voy a detener mucho, pues ya eh, está relacionado un poco con los dos temas anteriores. Eso por un lado. ¿Cuál otro estudio involucramos en esta consultoría? Fue la parte hidrológica, ¿no? Obviamente una quebrada creo que es una de las cosas más importantes. Lamentablemente, esto necesitaría una investigación mucho más profunda porque en nuestra realidad es una consultoría y no hay el tiempo necesario para hacer la investigación y tampoco a veces no hay los recursos necesarios, sobre todo para poder tener datos mucho más certeros a veces. Pero bueno, en este caso se hizo este análisis hidrológico de estudio de la cuenca. Como les decía, aquí está la quebrada Piso Cucho, Abril Huayco, que es la que estamos trabajando, y el río Ambato, que es del cual es afluente. Bueno, les cuento rapidito. La metodología hidrológica igualmente no es mi línea, pero de lo que entiendo un poco. Se hace primero un análisis de la precipitación durante varios años, ¿no es cierto? Y se tienen unos datos ahí. Se toman parámetros morfométricos de la forma de la cuenca, en la cual se ve si es que, en este caso, se ve si es que el clase del tamaño de la cuenca, la longitud del cauce, la forma, si es achatada, si es alargada, la densidad del drenaje, las clases de altitudes, bueno, clases de compacidad, no si es va redonda, y tiempo de concentración. Aparte de eso, se hace un análisis del suelo, a ver si es que es permeable e impermeable, y se empiezan a sacar y a construir las IDFs, que son las entidades de frecuencia y duración, ¿no? Para poder tener en cuenta el tiempo que tomaría dentro de un periodo de tiempo, ¿no es cierto?, de lluvia, cuáles serían nuestras áreas de inundación. Cargan un modelo EGRAS, que es un modelo para hidrología, ¿no es cierto?, para poder determinar las áreas de inundación. Se determina un caudal aproximado y se arroja, digamos, unos resultados que en este caso de nuestro parece que se falló bastante porque se habla más o menos de unos 60 metros. O sea, en verdad, bueno, depende de muchas características, pero dentro de las recomendaciones y conclusiones tiene que en definitiva, esto tiene que complementarse con estudios hidráulicos. Finalmente, en esta parte, dentro de este periodo de tiempo, se ve la importancia, como les dije, de estos estudios hidrológicos. Esta es la avenida Indoamérica, está en el límite sur del proyecto, y justamente pasó esto hace unos 3 o 4 meses. El colector se llevó más o menos unos 300 metros. Esta es una avenida como nuestra circunvalación aquí de Cuenca. En un día de intensa lluvia, se taponó el colector y se fue toda la vía. Hasta el día de hoy no logran solucionar. ¿Qué es lo que pasa? Más bien dicho, ¿cuál es el mensaje? Esto pasa cuando justamente no se trabaja de manera interdisciplinaria. Y a veces vamos solo desde la parte civil, ¿no? Entonces, la parte ingenieril que determinó es que hay que hacer un colector, un cajón de tanto por tanto, de tal longitud. ¿Y qué pasó en este sentido? Se olvidaron de hacer los pozos de revisión, que se llaman, digamos, de los colectores. No se encontraba ni dónde está el colector, no se encontraba nada. Toda el agua lluvia, las aguas servidas, se regresaban. Esto se hizo una laguna, un caos total.
siguen todavía tratando de darle solución a esto, pero estamos ahí parados también un poco en el estudio de esto, porque también tenía incidencia dentro de nuestro estudio. Ahí están las consecuencias de no considerar la parte hidrológica y de no tener estudios más a profundidad sobre estos temas. Entonces, a veces pensamos que, claro, visualmente vemos una quebrada que no tiene un mayor caudal, pero resulta que tiene una gran longitud y con una torrencial lluvia llega a tener otros efectos. Bueno, en otro tema, el tema geológico, se hizo también un estudio breve, digamos, de lo que es la parte geológica. Como pueden ver en esta imagen, este es el volcán Sagatoa y la quebrada nace prácticamente desde el volcán, ¿no? Entonces, lo que les decía, no tenemos que quedarnos solo en el proyecto, sino hay que irnos siempre más allá a ver, entender, tratar de entender, de comprender, ¿no es cierto?, a qué parte corresponde, ¿no es cierto?, esta quebrada, cuál es su entorno, ¿no es cierto? Este es el entorno de la quebrada. Pues ahí podemos darnos cuenta de la magnitud de dónde estamos actuando, en qué estamos yendo a intervenir. Bueno, aquí hicimos, no les voy a martirizar con esto porque son temas bastante medio pesados a veces de entender, pero bueno, eh, quería decirles y mostrarles un poco que se hizo un estudio, ¿no es cierto?, de la geomorfología de esto, se hizo una línea sísmica que se llama dentro de lo que es la parte geotécnica, se tomaron los perfiles y se fueron, en base a otros estudios anteriores hechos aquí en el sitio, se fueron determinando, se determinó que aquí la sismicidad es moderada, ¿no? Eh, Como pueden ver, aquí somos un punto dentro de todo este territorio. Aquí tenemos una línea sísmica y uno de los puntos que teníamos desde el cual partimos. Aquí vemos ya un poco la zona del estudio en la cual estamos interviniendo. Se hizo una relación de imágenes, ¿no?, entre el año 2005 y el actual. Como pueden ver, este es una de las 5 zonas del área de estudio de la quebrada, y en la cual ya se puede ver en las nuevas imágenes de los rellenos que tuvo intervención y los conflictos que empiezan a darse geológicamente. Hay unos empujes laterales que se llama hacia este que es un canal de riego, por ejemplo, en este caso. Este es uno de los mayores problemas que teníamos que darle solución. Ya empiezan a haber agrietamientos y hundimientos en este lugar. Esta es otra de las zonas igualmente, en la cual, como ustedes pueden ver, después del relleno ya se introdujeron canchas, ya juegos infantiles, empezó ya a colocarse algunos equipamientos y a hacerse uso de este espacio, ¿no? O sea, la quebrada transformada en relleno. Eso un poco en el tema, en el segundo componente, que es la parte natural, en la cual hemos visto brevemente, ¿no? Y para adentrarnos en el tercer componente, que es el componente perceptual, que les decía que está relacionado más con el tema de los sentidos, he dejado la parte que corresponde al análisis visual. Igualmente aquí, bueno, como pueden ver, hay varios métodos de los cuales podemos partir, ¿no es cierto? Pero en este caso, como que era un elemento lineal, nosotros determinamos en hacer estas fichas e ir haciendo en varios transectos, ¿no es cierto?, el análisis visual. En esta ficha vamos determinando a través de una valoración, ¿no es cierto?, en cuanto al relieve, vegetación, agua, el color y singularidades, ¿no es cierto?, en mayor a menor grado. Igual la puntuación, se van dando resultados, mapas de visualización de este tipo, ¿no? O sea, de todo el parque. Un resumen un poco rápido de lo que son los rangos de valoración, positivos, intermedios, negativos, en fin.
Dentro de esta parte también perceptual, ¿no? Y un poco volviendo al tema que decía Mario de la importancia que es conversar con la gente, de involucrar a la comunidad. Eh, Se hizo, digamos, dentro de lo que es el estudio de mercado, se hicieron varias encuestas, ¿no? Y me voy a ir allá directamente, creo que hay cosas y datos muy interesantes, ¿no? En los cuales, por ejemplo, se preguntó cuánto visita la gente estos sitios recreativos, ¿no? Si es que hay una visita ocasional, rara vez, si van en familia, cuánto gastan, eh, la apreciación que tiene cada uno de ellos, ¿no es cierto?, de la importancia de un sitio, de un espacio público, de un área verde. Bueno, allá tenemos el Parque Provincial, el Jardín Botánico, entonces queríamos saber también si conocen estos sitios, si es que va a tener, qué incidencia van a tener estos sitios dentro de la ciudad, en fin. También les preguntamos a la gente si sabían o conocían cuál es la función de una quebrada, ¿no? Porque sí nos llama la atención el tratamiento que se les da a las quebradas. El 20% me lo afirma que conoce sus beneficios y entre otras de las cosas, algunos sí saben que sirve para desfogar las lluvias, que albergan flora, fauna. Y ya un poco más específico preguntamos sobre la quebrada Biwak Pisocucho. Percepciones así mismo de cómo está la seguridad, sobre todo es muy recurrente el tema de seguridad e inseguridad, ¿no? De lo peligroso. Bueno, y ahí vienen temas ya de estacionamiento, de que quieren zonas recreativas, en fin, temas de higiene, como les digo, de imagen. Y de aquí, bueno, algunas recomendaciones, etcétera. Cosas similares hicimos así mismo con las autoridades, ¿no? De los tres GATS, los representantes principales, cada uno tiene percepciones diferentes, pero que también fueron involucradas dentro del estudio para poder tener, digamos, un punto de partida para desarrollar lo que es nuestro programa, ¿no es cierto?, ya de diseño. Bueno, y adentrándonos sin tanta palabrería, un poco más al proyecto. Estas son las 5 zonas de estudio, en las cuales las áreas de intervención es la zona que está en color y la zona de estudio es la que está, bueno, un poco más remarcada. Eh, se dividieron, digamos, en 5 zonas de una manera para poder tener una mayor apreciación de escala, ¿no es cierto?, del proyecto. En otro sentido, también esto define a cruces, es decir, se van determinando de acuerdo a zonas homogéneas, ¿no? En este caso, por lo general, fuimos dividiendo por zonas que le atravesaban al parque. Este era el resultado de una primera propuesta o del plan masa que le llamamos aquí, que corresponde ya a estos primeros estudios que les he indicado en la primera parte de la presentación. Y teníamos ya, digamos, unos primeros lineamientos, ¿no es cierto?, en los cuales la idea nuestra era trabajar con el tema de movilidad, que haya una línea de movilidad, ¿no es cierto?, desde el norte hasta el sur del proyecto, continua, tanto de ciclovía como de andén peatonal. Una segunda directriz era volver a retomar el tema del agua como elemento igualmente unificador del proyecto, ¿no es cierto?, en donde sea posible al menos, y si no era posible verlo físicamente, digamos, al agua, poder interpretar, ¿no es cierto?, estos temas del agua de manera así sea metafórica, ¿no? Y en las zonas que sí podíamos, obviamente, tratar de diferente manera eh, de darle, ¿no es cierto?, juego, vida con el agua a estos. También dentro del programa definimos que es importante tener una zona de interpretación ambiental, que es una zona de cultivos, que es lo que corresponde y lo que se está produciendo dentro de todas estas zonas, y en la cual podía servir también de enseñanza, ¿no? Y por qué no decirlo, hasta a veces que podía ser una zona productiva o de comercialización, digamos así. Este es
lo que yo digo, suelo decir, este es un poco nuestra herramienta principal como paisajistas. No es un capricho, digamos, el hecho de sacar de aquí cuáles son estas especies, ¿no? Este cuadro que ustedes pueden ver aquí tiene en gran porcentaje el análisis hecho en el sitio y en otros sitios que hemos realizado en Ambato también. Entonces, la investigación sirve para eso, para tener una base de datos, ¿no es cierto?, con la cual vamos a partir. Obviamente aquí hay más elementos con los cuales vamos a enriquecer, podemos potenciar, ¿no es cierto?, nuestras áreas verdes, nuestro paisaje. Entonces, esta es nuestra base de datos con la cual vamos a diseñar. Esta ya es una imagen general del proyecto que la vamos a ir viendo, bueno, por partes. Nada más que no olvidemos nunca, cuando realizamos un proyecto, que no trabajamos en un lote. El proyecto, como digo, siempre está relacionado a la ciudad, tiene ejes, tiene accesos, tiene entradas, tiene salidas. Entonces, este proyecto nunca puede estar desvinculado con la ciudad, ¿no? Ustedes pueden ver aquí todos, la quebrada está relacionada con otra quebrada, no podemos olvidar. Siempre en la presentación tenemos que marcar eso. Bueno, este es uno de los temas más álgidos de nuestros proyectos, porque estamos actuando en territorios que tienen conflictos a veces legales por el tema predial, y este no es una excepción. Como ustedes pueden ver, les he puesto así de manera rápida. Son $326,000 que se necesitaría para indemnizar por afecciones de vialidad propuesta, que es, aquí existía un plan que es el Plan Vial de Ambato, en el cual nos dijeron que consideremos esas vías existentes del plan, que son estas líneas que están aquí en café. Hay un valor más o menos aproximado de 1.963.000 que se necesitaría para indemnizar de los predios que van a ser afectados para poder hacer este parque. Es decir, ahí ya superamos los $2 millones que necesitaríamos para poder desarrollar este proyecto. Esas a veces son limitantes por nuestros presupuestos, no por los presupuestos del municipio. Nosotros tenemos que darles esos insumos para que puedan tomarse las decisiones, ¿no? Puedan tener una claridad de cuánto se va a necesitar para poder desarrollar su proyecto. Y de aquí, bueno, en una etapa vendrá la parte de legalización de las tierras, etc. A ver, esta es la zona 1, en la cual, como decía, uno de los elementos principales es el canal de riego que se conserva en esta zona y que no podemos tocar, es porque está manejado por el Senagua. En fin, y además, como veíamos en el análisis, es una de las zonas de mayor diversidad, pero asimismo tenía uno de los mayores problemas, que es los hundimientos y la parte de, de, este, de que había un empuje, digamos, lateral, ¿no es cierto?, de los rellenos hacia la quebrada, hacia el canal. Bueno, propusimos aquí hacer unos aterrazamientos, unas terrazas grandes que ya lo vamos a ir viendo más adelante en las imágenes, creo que se van a apreciar más. Solamente la idea es presentarles también este proceso, el proceso de diseño, un poco, ¿no?, de lo que existe, de lo que es el plan MASA, que es una segunda etapa, y de lo que es el proyecto definitivo, ¿no? Toda esta transición va armándose ya a nivel de detalles. Por ejemplo, aquí hay un detalle de lo que son las especies de vegetación, en medidas, etc. Y un poco el render o la imagen, como la hemos percibido ya en este espacio. Aquí hay una de las actividades que se desarrollan allá que era petición de la gente del barrio, que es el juego de bolas, ¿no? Que son unas bolas grandes que es un juego de adultos mayores. Entonces, planteamos una cancha para ellos, unas terrazas de juegos infantiles para niños, una reconformación de la parte vial, estacionamientos, para no impedir el tráfico en esta avenida principal, y los aterrazamientos alrededor de lo que es el canal de riego, con una potenciación de lo que es la vegetación
del lugar y de la ciudad, diría yo, ¿no? Aquí en este aspecto planteamos bastante la recuperación de las palmeras, de palmera ícono que es de Ambato, digamos así, ¿no? Como hay en la avenida Ficoa, que son las Fénix, me parece. Bueno, algunas imágenes de lo que va a ser el proyecto, ¿no? Lo que les decía, el- la cancha de bolas, los juegos infantiles y los aterrazamientos con muros de gavión que estamos planteando para recuperar lo que es el canal de riego y darle otro ambiente, ¿no es cierto? Mm, otra calidad, digamos, visual de lo que sería el paisaje. La vegetación, una vegetación nativa en gran medida y vegetación sobre todo de bajo mantenimiento. Este es en la zona 1. En la zona 2 es una cosa similar, ¿no? Cada uno tiene un programa diferente. Esta zona tenía una cancha aquí existente y una casa comunal, como veíamos. El resto es un relleno. Aquí, asimismo, dentro del proceso de plananza, bueno, en lo que es el diseño, el anteproyecto, digamos, lo definitivo, planteó, bueno, asimismo, Pablo, que también ha andado por Rabat, sabe que a los ambateños les encantan las canchas de fútbol. Dice que hay 400 equipos en campeonato en todo Ambato. Entonces es una petición y una presión muy grande, ¿no? Bueno, atrás de esto hay intereses, ¿no? Porque aquí, atrás de una cancha hay negocios, el que vende las papas, el que vende las aguas, las colas, todo es ahí un juego de intereses muy, muy grande, ¿no? De la gente y hay una presión sobre todo de que se hagan ese tipo de espacios. Pero bueno, lo que tratamos es de darle unas condiciones técnicas adecuadas, ¿no es cierto?, por el área. Como ustedes ven, es un área bastante estrecha y no teníamos zonas donde poder adecuar. Entonces, logramos que en esta sea una de las zonas que tiene, digamos, un mayor alto componente deportivo, ¿no? Entonces, tenemos las canchas su múltiple y se hace asimismo una parte de recuperación de la quebrada donde podemos hacerla y otra en la que ya estarían involucradas otras canchas, asimismo de uso múltiple y de fútbol. En esta zona creamos una vía paralela para poderle dar un desfogue y poder tener una accesibilidad mucho más cómoda hacia los estacionamientos y hacia toda la ciudad, ¿no? Que tenga una nueva vía, digamos, de salida. Bueno, igualmente, en la misma tónica, trabajamos igual con los muros gavión, en lo que son graderíos, hicimos algunas pérgolas para picnic, eh, tratamos de incorporar mucho este tema de muros banca, ¿no? Eh, en la forma, digamos, en la parte morfológica de todo el proyecto, se va a ir viendo esto porque lo que vamos a hacer es sacar gran cantidad del relleno e irle dando esta nueva conformación al parque, ¿no? Y recuperarlo a través de la parte del drenaje, obviamente, ¿no? O sea, esto que ustedes ven arriba, o sea, ahorita está completamente plano, pero como ven aquí en el proyecto ya se le quita gran cantidad de ese suelo para poder ir generando también mayor estabilidad. Bueno, no sé, creo que estoy con el tiempo, ¿cómo está? Para ir más rápido. Sí, ya no Estamos nos bien, queda casi nada de tiempo, Javier. ya. Entonces vamos un poquito más rápido, voy directamente a la zona 3. Igualmente, ¿no? Aquí, bueno, se desarrollaron temas más de juegos al aire libre, de juegos infantiles, así mismo, ¿no? Con el mismo concepto de ir generando una nueva quebrada. Esta es la zona 4, que es una de las más amplias y complicadas, diría yo, eh, porque había este nudo urbano en el cual, o más bien dicho, un nudo de vialidad en el cual tuvimos que resolverlo porque aquí hay un alto tráfico, pero esto es un sube y baja y una curva. Entonces, nuestra propuesta fue desfogarla a los vehículos hacia acá y podernos conectar nuevamente con otra vía, ¿no? Entonces, eso está planteado dentro de la parte de vialidad y de esa manera también damos continuidad al parque.
se destaca un poco al vehículo, un poco, porque tiene aquí vías por todo lado, pero no hay una definición, una jerarquía, como digo, de circulación. Y esto provoca actualmente un gran número de accidentes. Aquí, al momento de bajar, pierden la visibilidad y se van hacia la quebrada. Este es otro de los temas que también incorporamos. Esta es la parte de cultivos y de exposiciones que planteamos aquí con una cubierta, una zona de cultivos, de interpretación ambiental un poco, ¿no es cierto?, de cultivos. Y aquí nuevamente empieza a aparecer el agua en más magnitud porque teníamos esta quebrada paralela que a partir de desde aquí tiene agua presente, o sea que hay agua en la superficie y que podemos aprovechar. Pues aquí aprovechamos en el establecimiento de estos lagos artificiales, lagunas artificiales, y que podíamos ocupar en toda esta zona. Hacia la parte del extremo tenemos la avenida Rodrigo Pachano, que es una vía de alto tráfico. Entonces necesitábamos poderle darle una entrada cómoda y desde donde podamos acceder con el vehículo hacia el parque. Bueno, ahí algunas de las imágenes, de las exposiciones, de cómo se va a manejar de nuevamente esta quebrada canal, un poco así llamemos. Y esta es la última zona en la cual está involucrada el tema de, esta es la avenida Indoamérica y esta es la zona en la cual hubo este deslave del colector, ¿no? En toda esta zona, en la parte baja, hay un colector que viene más o menos, debe ser unos 300 metros de colector, en el cual fracasó el colector en esta zona, y en el cual justamente eso nosotros habíamos previsto, ¿no? Y decíamos que teníamos que recuperar. Topográficamente existe la posibilidad de hacer estas lagunas artificiales aquí en la quebrada. Entonces, la idea era plantear como lagos de retención para poder luego controlar, ¿no es cierto?, las crecidas incluso de agua y poder desfogar hacia aguas abajo. Igualmente aquí se planteaba una complementariedad de usos con el tema deportivo, porque esta cancha de aquí existe, y planteamos los tipos de canchas, ¿no? Además de esta última zona está un poco más involucrada ya la parte urbana de la ciudad. En algunas de las imágenes del proyecto igual de esta zona. Y eso es. Bueno, creo que ese es en breve rasgos del proyecto que hemos desarrollado durante este año, y como mensaje final decirles que el paisaje se define como espacio-tiempo, resultado de factores naturales y humanos, como podíamos ver, tangibles e intangibles, que al ser percibido y modelado por la gente refleja la diversidad de las culturas. Muchas gracias, y si hay preguntas, encantado.